El diario del alquimista. Hola a todos, sean bienvenidos magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Castiblanco para el diario del alquimista. Y bueno, si usted escuchó la canción introductoria y tiene un poco de nostalgia y muchos recuerdos de su infancia, lo invito a que se quede hasta el final de este podcast. Les doy la bienvenida nuevamente, para mí es un orgullo enorme, un placer infinito y un honor tenerlos aquí en el diario del alquimista. Ya saben que este es un espacio para acercarlo a usted al mundo de lo paranormal, a la magia, a la alquimia, a la ciencia convencional y no convencional, pero en especial al debate y a la duda. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente. Les recuerdo, esta es una serie original creada para navegar juntos en los misteriosos enigmas del conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial y, como lo prometimos en nuestro capítulo de espíritus elementales, vamos a hablar de cuentos de los hermanos Grimm. Esta misteriosa y popular saga creada por los hermanos Grimm que ha sido objeto de debate durante muchos años, ya que todos recordamos estos cuentos infantiles que tanto misterio y tanto misticismo y tanta fantasía nos dieron en nuestra etapa de niños. ¿Pero realmente son los cuentos de los hermanos Grimm cuentos para niños? ¿O tienen un trasfondo un poco más oscuro? Tal vez incluso a veces algo de morbo y horror. Acompáñenme y veamos juntos un poco de la historia. Los hermanos Grimm, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, fueron eruditos filólogos, investigadores culturales, lexicógrafos, escritores alemanes que coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX, ¿de acuerdo? Están entre los primeros y más conocidos coleccionistas de cuentos porque popularizaron relatos orales tradicionales como la popular Cenicienta, el príncipe rana, la pastora de ocas, Hansel y Gretel, Rapunzel, Rumpelstiltskin, la bella durmiente, Blancanieves, entre otros. Su colección clásica de cuentos de hadas, cuentos de la infancia y del hogar. Se publicó por primera vez en 2 volúmenes en 1812 y 1815. Los hermanos nacieron en la localidad de Hanau, estado de Hesse-Kassel, actual Alemania. Aunque vivieron casi toda su infancia en la cercanía de Estenau, la muerte de su padre en 1796 empobreció a la familia y afectó a los hermanos durante años. Estudiaron en la Universidad de Marburgo, donde comenzaron su tarea vital de investigar la historia antigua de la literatura y el idioma alemán, incluidos pues los cuentos populares. El auge del romanticismo durante el siglo XVIII había revivido el interés por la tradición de los cuentos orales, que, en opinión de los Grimm y sus colegas, representaban una forma de cultura muy pura, y de las literaturas nacionales pues de Alemania eran prácticamente recolecciones del folclore, y ese folclore que existía en una tradición oral ellos querían recolectarlo y plasmarlo en la literatura,
en libros. Entre la primera edición de 1812 y 1815 y la séptima y última, que fue en 1857, los Green revisaron su colección numerosas veces y la aumentaron de 157 a más de 200 cuentos publicados. Además de recopilar y publicar estos cuentos, los hermanos reunieron leyendas alemanas. Individualmente publicaron una gran cantidad de estudios lingüísticos y literarios, mientras que en colaboración comenzaron a trabajar en un ambicioso diccionario histórico alemán. Y pues este diccionario, el Deutsches Wörterbuch, que dejaron incompleto a su muerte. Por ello, están considerados entre los fundadores de la filología alemana. La ley de Grimm de 1822 sobre un fenómeno de la evolución de las lenguas germánicas recibe su nombre en honor a Jacob Grimm. Muchos de los cuentos populares recopilados por los hermanos Grimm siguen gozando de enorme popularidad. Han sido traducidos a más de 100 idiomas, adaptados al cine, a distintas literaturas, a series televisivas, a cómics y bueno, a cualquier medio audiovisual. Sus cuentos fueron usados como propaganda por la Alemania nazi. A finales del siglo XX, psicólogos como Bruno Bettelheim han reafirmado el valor del trabajo de los hermanos a pesar de la violencia y crueldad de las versiones originales de muchos cuentos que los propios Grimm finalmente suavizaron. Bueno, entre sus primeras publicaciones figuran Edda, epopeya finlandesa del siglo XVIII, y diversos textos poéticos traducidos al alto alemán. La labor de los hermanos Grimm no se limitó a recopilar historias, sino que se extendió también a la docencia y la investigación lingüística, como ya dijimos. Sus estudios de la lengua alemana son piezas importantes del posterior desarrollo del estudio lingüístico, como la ley de Grimm que les mencioné, y también publicaron una sección comentada de romances españoles titulada Silva, de romances viejos. Las investigaciones eruditas realizadas por los hermanos Grimm tomaron otro cariz cuando Prusia fue invadida y ocupada por el ejército napoleónico. Los discursos a la nación alemana de Fichte, 1810, reforzaron la corriente nacional y popular, que fue la encargada de organizar la resistencia alemana. Entonces, se trata de entregarse a Alemania de cuerpo y alma. Dos amigos de Wilhelm, los románticos Clemens Brentano y Joachim von Arnim, ponen manos a la obra y preparan la edición de una antología de poemas antiguos destinados a los niños. Los hermanos Grimm se entusiasman. También ellos pueden ayudar a devolverle sus raíces a Alemania, publicando los cuentos que han recopilado. Entonces Jacob y Wilhelm empezaron a recopilar y elaborar los cuentos de tradición oral en el entorno burgués de Kassel, marcado por el carácter de hugonotes. Fue justamente de una mujer proveniente de una familia de hugonotes de quien obtuvieron gran parte de las historias recogidas en su libro Kinder und Hausmärchen, traducido al español Cuentos para la infancia y el hogar. Estos fueron sus dos primeros volúmenes, como ya les indiqué, publicados en 1812 y 1815. La colección se amplía a 1857 y se conoce popularmente como Cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Su extraordinaria difusión ha contribuido decisivamente a divulgar cuentos como Blancanieves, Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel. La mayoría de cuentos infantiles que usted conoce están dentro de este compilado popular. Los textos se fueron adornando y muchas veces censurando, de edición a edición, debido a su extrema dureza, a su horror mórbido muchas veces e incluso a las historias que no concluían precisamente con un final feliz. Los Grimm se defendían de las críticas, argumentando que sus cuentos no estaban dirigidos para niños. Pero, para satisfacer las exigencias del público burgués, tuvieron que cambiar muchos detalles de los cuentos originales para que, por ejemplo,
en uno muy popular, por ejemplo en Hansel y Gretel, la madre pasó a ser una madrastra porque el hecho de abandonar a sus propios hijos en el bosque, cuyo significado simbólico nunca se reconoció, no coincidía con la imagen tradicional de una madre de esa época. Tuvo que cambiar, o mejor dicho, omitir alusiones sexuales muy explícitas dentro del propio cuento. Los autores recogieron algunos cuentos franceses gracias a Dorothea Vietman y a las familias Hasselhoff y Wilde. Una hija de los Wilde luego se convertiría en la esposa de Wilhelm Grimm. Pero para escribir un libro de cuentos verdaderamente alemán, aquellos cuentos que llegaron de Francia a los países de habla alemana, como por ejemplo El gato con botas o Barba azul, tuvieron que eliminarse de las ediciones posteriores. A partir de 1825, cuando alcanzarían mayores ventas, al conseguir la publicación de Kleine Ausgabe, o pequeña edición de 50 relatos, con ilustraciones fantásticas de su hermano Ludwig, esa era una edición condensada destinada para lectores infantiles. Entre 1825 y 1858 se publicarían 10 ediciones de esta pequeña edición. A mediados del siglo XIX, en algunos sectores de América del Norte, la colección de cuentos era condenada por maestros, padres de familia y en especial por la figura religiosa cristiana, debido a su crudo e incivilizado contenido, ya que representaba la cultura medieval con todos sus rígidos prejuicios, crudezas, atrocidades y demás. Los adultos ofendidos en esa época se oponían a los castigos impuestos a los villanos. Un ejemplo muy claro se puede ver en la versión original de Blancanieves, donde a la malvada madrastra se le obliga a bailar con unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo hasta que cae muerta en el baile de celebración de matrimonio de Blancanieves con el príncipe. Los primeros libros ilustrados fueron hechos por los editores ingleses. Una vez que los Grimm descubrieron a su nuevo público infantil, pues se dedicaron a refinar, suavizar y censurar sus cuentos originales. Los 210 cuentos de la colección de los Grimm forman una antología de cuentos de hadas, fábula, farsas rústicas y alegorías religiosas. La colección ha sido traducida a más de 160 idiomas. Los cuentos y los personajes se han usado en el teatro, la ópera, el cine, la pintura y en casi toda expresión artística. La UNESCO en 2005, tras la Segunda Guerra Mundial y hasta 1948, estuvo prohibida la venta de los cuentos de los hermanos Grimm en la zona de ocupación inglesa, ya que los ingleses los consideraban como una prueba de supuesta maldad de los alemanes durante la guerra. La actual edición, que es la de 1996 y 2004, última edición de las versiones originales de los hermanos Grimm, publicada por Hans-Jörg Utter. La primera traducción al español fue hecha directamente del alemán en 1879 por don José Vietman. Entonces, bueno, acá podemos ver bastante historia de los Grimm. Acá les doy un abrebocas de todo lo que hicieron los cuentos de los hermanos Grimm alrededor de la historia, de cómo fueron censurados muchísimas veces, en especial cómo se les marcó dentro de un entorno de la guerra y pues de la Alemania nazi, porque fueron insignia de la Alemania nazi, y también cómo tuvieron que cambiar muchísimo del contenido original, del contenido que fue recopilado por una tradición oral de los alemanes, para poderlo suavizar y adaptar a un público infantil. Entonces, yendo con este tema, pues les voy a dar algunos ejemplos de cuentos que cambiaron, o de los que usted actualmente conoce, de los que usted tal vez tenga en su mente por la famosa serie de televisión que aún pasan en ciertos canales nacionales a las 5 de la mañana, o por de pronto lecturas propias, o por microcuentos o las adaptaciones tan populares de Disney en el cine. Cuentos realmente adaptados para niños, pero que no son el cuento original.
Entonces, por ejemplo, el cuento tan